Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al seminario de cierre del proyecto FONDEF IDEA Plasma Frío Atmosférico, una solución para la sanitización de ambientes en plantas de procesamiento de queso y salmón. Esta iniciativa es liderada por el académico Dr. Aníbal Concha Meyer y el equipo de trabajo lo componen el magíster Bernardo Carrillo, Dr. Osiel Muñoz, Dr. Alexandra González, magíster Adriana Artunduaga y magíster José Obando del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos ICITAL, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Saludamos cordialmente a las autoridades que hoy nos acompañan, al doctor José Dorner Fernández, rector de la Universidad Austral de Chile, a la doctora Carolina Lizana Campos, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, al doctor Aníbal Concha Meyer, prodecano y director del proyecto FONDEF IDEA, al doctor José Cuevas Valenzuela, director ejecutivo de Mumulcán, a los integrantes que ya mencionamos de este proyecto, a los representantes de las empresas que hoy nos acompañan, al señor Renan Olate de Lácteos Alimentos Río Cruce Limitada, al señor Andrés Aburto de Salmones Aysén, Sociedad Anónima, al señor Matías Ramírez de Sociedad Distribuidora Andes HSG Limitada y por supuesto a todas y todos ustedes que hoy nos acompañan en este encuentro. Sean, como decíamos, todos y todas muy bienvenidos. La Universidad Austral de Chile ha desarrollado por 7 décadas una activa labor de investigación vinculada a las problemáticas locales y con una mirada nacional, aportando soluciones científicas y tecnológicas que han sido puestas al servicio de la sociedad. Invitamos al rector de nuestra casa de estudio, doctor José Dorner Fernández, a dirigir unas palabras. Bueno, primero muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a este evento de cierre de un proyecto que es muy importante para la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Saludar a la decana, a los miembros o los participantes del proyecto, a los expositores, bueno, a Aníbal, que también es el director del proyecto, y José. Y en ese sentido yo quisiera señalar un par de aspectos que a mí me parece que es importante colocar en valor, ¿ya? La Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias históricamente ha contribuido al desarrollo agroalimentario de la macro zona sur. Y la universidad también en sí mismo lo ha hecho, ¿ya? Nosotros desarrollamos como facultad acá la producción de alimentos, por ejemplo, sobre la base de la producción de praderas, ¿no es cierto?, que generan leche y que nos permiten producir queso. Y en ese contexto también la universidad, en la sede de Puerto Montt, desarrolla el área acuícola de manera muy relevante. Ya de hecho tenemos hasta un doctorado en acuicultura. En ese contexto me parece que es extremadamente interesante que toda esta investigación básica transite hacia la aplicada y nos permita avanzar en procesos de innovación utilizando metodologías que probablemente se han utilizado históricamente en otras disciplinas para mejorar los procesos de producción de alimentos y que finalmente eso se traduzca en alimentos que son saludables, que contribuyen a la salud de las personas y finalmente al bienestar de la sociedad. Así que muy contento de poder estar acá participando con ustedes. Me alegro que el proyecto haya finalizado de muy buena forma y esto también es una invitación para seguir proyectando nuevas ideas, nuevas vinculaciones con distintas empresas y que nosotros como universidad, a través de ese vínculo, podamos mejorar sus procesos productivos. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones al equipo que desarrolló este proyecto. Muchas gracias, rector, por sus palabras. La Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile cumple 70 años liderando la sostenibilidad agroalimentaria del país, tarea que lleva a cabo desde la formación de pregrado, posgrado, investigación aplicada a las necesidades del sector productivo y una estrecha vinculación con el territorio. Invitamos a la decana de la facultad, doctora Carolina Lizana Campos, a dirigir unas palabras. Bueno, muy buenos días y muy bienvenidos a todos los presentes a este importante seminario que vamos a tener hoy y que va a tocar temáticas tan importantes, ¿verdad? Y tan transversales que nos afectan a cada una de las personas como consumidores, como seres humanos,
que es el tema de la inocuidad alimentaria. Bueno, yo quisiera destacar y agradecer primero que nada el trabajo de quienes conforman el equipo, tanto, ¿no es cierto?, de la parte académica como de las empresas. Claramente para nosotros es un hito muy importante y una forma en la que queremos hacer investigación en la facultad, abarcando, como decía nuestro rector, ¿verdad?, toda la cadena agroalimentaria, que es poder enfocar la investigación al desarrollo de problemas que tiene la industria. Esta tecnología, ¿verdad?, del plasma frío, que es una tecnología complementaria, ¿verdad?, al desarrollo de la inocuidad de los alimentos, me parece muy bien, digamos, que sea desarrollada. Creo que da cuenta también de la innovación que está teniendo a pasos acelerados la industria alimentaria, y por lo tanto no nos podemos quedar abajo de eso. También destacar la necesidad y la importancia, por lo mismo, de continuar la formación, ¿verdad?, de ingenieros en alimentos y de personal altamente calificado en materias de alimentos para el desarrollo de nuestro país. Y en ese sentido, bueno, contarles que también en la facultad se están desarrollando programas de posgrado, ¿verdad?, en el área, que esperamos poder concretar en el breve plazo posible para que podamos seguir trabajando en conjunto, ¿verdad?, con la industria por el desarrollo de los alimentos. Así que bueno, espero que sea una excelente jornada. Creo que tiene un componente aplicado muy importante y muy relevante para todos, para el ejercicio profesional también de nuestros estudiantes. Así que les deseo todo el éxito en esta jornada, digamos, del proyecto, y por supuesto, ¿no es cierto?, todo el apoyo para que se siga escalando, ¿verdad?, estas pruebas piloto y podamos seguir desarrollando esta tecnología acá en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, también por sus palabras. Antes de iniciar con las exposiciones, les recordamos que el programa de este evento contempla la presentación de los principales resultados del proyecto Fundefidea, a cargo del doctor Aníbal Concha, incluyendo una charla sobre innovación tecnológica en el rubro agroalimentario, a cargo del doctor José Cueva, fundador de Mumulcan. Además, se realizará un especial reconocimiento a las empresas por su participación en esta iniciativa. Una vez finalizado el seminario, y luego del café, que estará dispuesto en el hall de este edificio, se realizará una ronda de negocios con empresas interesadas en la tecnología, la que tendrá lugar en la sala de espejo ubicada en la planta baja de este mismo edificio. El seminario de cierre del proyecto Fundefidea Plasma Frío Atmosférico, una solución para la sanitización de ambientes en plantas de procesamiento de queso y salmón, tiene como objetivo dar a conocer los resultados de esta investigación vinculada con el desarrollo, escalamiento y validación a nivel piloto y en entorno real de tratamientos con plasma frío atmosférico para la sanitización de ambientes y productos en plantas procesadoras de lácteos y salmones. A continuación, el doctor Aníbal Concha Meyer, académico del ICITAL y director del proyecto, expondrá sobre el uso potencial de plasma frío atmosférico indirecto en filete de salmón y queso mantecoso. El doctor Concha es ingeniero en alimentos de la Universidad Austral de Chile, PhD en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Virginia Tech, Estados Unidos, y sus áreas de investigación son la inocuidad y microbiología alimentaria, estudiando el control de patógenos mediante el uso de tecnologías de procesamiento y almacenamiento emergentes. Además, estudia el desarrollo de nuevos productos de alto valor como alimentos o ingredientes con funcionalidad para la salud humana mediante la extracción, concentración, fraccionamiento y encapsulamiento de biocompuestos. Dejamos entonces con ustedes al doctor Aníbal Concha Meyer. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer la asistencia de varios que están acá y que nos interesa mucho que estén, muchos representantes de empresas a los que viajaron. Tenemos gente de Santiago, Puerto Montt, nos dijeron ahí Chiloé también. Fantástico, les agradecemos mucho la consideración y el interés por esta temática que es bien específica, ¿cierto? Es un tema que de alguna manera no todo el mundo conoce
respecto del plasma frío atmosférico, como mencionamos inicialmente, es una tecnología emergente y eventualmente estas instancias buscan empezar a difundir más sobre este tipo de tecnología y su potencial implementación. Les voy a contar un poco una historia, ¿cierto?, asociada a cómo hemos ido trabajando. Ya llevamos bastante tiempo investigando la aplicación de este tipo de tecnologías en el rubro con potencial, ¿cierto?, asociado al rubro agroalimentario. Y en ese sentido, ¿cierto?, lo primero es partir por, bueno, ¿qué es el plasma? Y el plasma es el cuarto estado, denominado cuarto estado de la materia, ¿cierto? Es básicamente la ionización de una molécula, ¿ya? Básicamente es la ionización de una molécula que muchas veces parte de la ionización de, en este caso, el estado gaseoso. Ya todos sabemos, ¿cierto?, que los cuatro estados de, ¿cierto?, de la materia hablan de sólido, líquido, gaseoso, y cuando ionizamos o cargamos eléctricamente esta materia, formamos plasma. ¿Cómo vemos al plasma? Y todos interactuamos mucho. De hecho, en este momento veo a algunos ahí con una pantalla de plasma en su cara. Y efectivamente el plasma como tal, ¿cierto?, se encuentra disponible como tecnología hace mucho tiempo. Además, históricamente ha estado presente, ¿cierto?, nosotros a través de, obviamente, las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas son el fiel reflejo de la formación del plasma de manera fría, ¿ya? Cuando hablamos de los tipos de plasma, hablamos de plasma frío a plasma caliente. Cuando muchas veces escuchamos que tenemos problemas asociados a la conectividad, ¿cierto?, en nuestros celulares, porque hay tormentas solares, ¿cierto? No sé si han escuchado que de repente se caen las señales y hay tormentas solares ocurriendo. Muchas veces eso tiene relación con la interferencia y tiene relación con la producción de plasmas calientes, ¿cierto?, a muy altas temperaturas. El plasma frío, cuando hablamos de una tormenta eléctrica, lo que ocurre, ¿cierto?, es una gran descarga electromagnética que lo que hace es ionizar, en este caso, aire, ¿ya? Moléculas que están incorporadas en el aire. Oxígeno, ¿cierto?, nitrógeno, hidrógeno eventualmente también. Muchos también han interactuado quizás cuando han tenido descargas electromagnéticas, cuando, ¿cierto?, les genera la famosa electroestática, ¿cierto? En invierno, cuando tenemos ambientes bien secos y tenemos aire acondicionado, un clásico, ¿cierto? Uno de repente se para, se genera roces con algo y cuando va a abrir la puerta o toca algo, ¡pum!, te pega una descarga. Y ahí lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es una descarga que efectivamente está generando esta reacción, ¿ya? Como les comentaba, y ya avanzando en lo que tiene relación con el tipo de plasma que nosotros trabajamos específicamente con el plasma frío, ¿cierto? Hay gente en distintas universidades que está estudiando la tecnología desde el ámbito de los plasmas calientes, pero tiene más relación con temas físicos. Y nosotros también nos casamos con lo que tiene que ver con el plasma atmosférico, porque también podemos formar plasma con distintos gases. Pero el aire, por así decirlo, tiene una facilidad, que lo encontramos, ¿cierto?, disponible, por así decirlo, en distintas aplicaciones. Y en ese sentido nosotros nos hemos casado un poco con la aplicación de este plasma frío con aire y a presión atmosférica, que eso es lo otro. También podemos disminuir o variar las presiones. Podemos trabajar con plasmas al vacío, podemos trabajar con el plasma a altas presiones. Nosotros lo trabajamos a nivel atmosférico, ¿ya? Y las aplicaciones de cómo lo realizamos pueden ser de manera directa, en donde lo que hacemos es que generamos una descarga electromagnética sobre un alimento, como el caso, por ejemplo, de lo que les comentaba un poco, es como tirarle una tormenta eléctrica encima a un alimento, ¿ya? Aquí vamos a hablar de un poco qué es lo que se produce y qué es lo que genera eso, pero eventualmente, ¿cierto?, produce un efecto que a nosotros lo que nos interesa, ¿cierto?, tiene relación con la inactivación de microorganismos. Y también aplicaciones indirectas en donde lo que hacemos es ionizamos un gas, ¿cierto?, en este caso el aire, y después ese aire ionizado es el que aplicamos, ¿ya? Y en ese sentido lo venimos estudiando en su aplicación directa e indirecta, aprovechando la disponibilidad de distintas tecnologías, ¿ya? Nosotros no nos hemos dedicado a la creación o al diseño de la tecnología como tal, sino que hemos aprovechado las tecnologías existentes en la aplicación, que muchas veces responden a aplicaciones industriales. El plasma se usa mucho para tratar materiales, se usa también en ámbitos de sanitización, pero no necesariamente en temas alimentarios, sino que más del orden clínico, ¿ya?, y también de manufactura, ¿ya? ¿Qué es lo que genera el plasma? Bueno, genera campos electromagnéticos, genera electricidad, ¿cierto? Cuando yo lo aplico directo, genera una descarga electromagnética.
Y en ese sentido, ¿cierto? También genera una radiación térmica que es baja, lo vamos a ver más adelante asociado a los resultados que tenemos. Electrones más iones, ¿cierto? Que estos de alguna manera interactúan de manera oxidativa, ¿ya? Y en ese sentido, ese es el tipo de efecto que nosotros empezamos a observar desde el punto de vista microbiológico. Lo vamos a ver un poco más adelante también. Se genera radiación UV, que es conocida, ¿cierto? La radiación UV desde el punto de vista también de la inactivación de microorganismos. Luz visible, que también tiene efecto, y por sobre todas las cosas se generan especies reactivas. ¿De qué? De los gases que utilizamos. En este caso, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. En ese sentido encontramos distintos, ¿cierto? Óxidos nítricos, ¿cierto? Y también, por ejemplo, los casos de la formación de ozono como tal. Por el lado de los electrones y iones encontramos oxígenos singletes que están sueltos y que también buscan oxidar y que generan estos efectos. ¿Cómo actúa esto sobre la célula? De manera muy resumida, les muestro esta gráfica en donde este es el plasma frío, ¿cierto? Y estos son los mecanismos que de alguna manera están englobados. Pero fíjense que a nivel de membrana lo que hace muchas veces es romper membrana, ¿ya? ¿Cómo rompe la membrana? A través de la oxidación de lípidos en membrana, que es una manera, de alguna manera, que lo que nos busca es eliminar estos microorganismos y generar una lisis por permeación, ¿cierto? Finalmente, desde el punto de vista de lo que tiene relación con la integración de la pared. También genera oxidación de las proteínas en el interior, ¿cierto? Eso también afecta el citoplasma a nivel interno, afecta el metabolismo de la célula en este caso, y eventualmente genera la lisis. Y esto también asociado, ¿cierto?, a las especies reactivas, generan también daño a nivel del ADN, ¿ya? Nosotros nos hemos ido encontrando con que, por ejemplo, hay grupos de investigación dentro de nuestra propia universidad que estudian el efecto de las especies reactivas y miden las especies reactivas en células, asociado muchas veces a condiciones de cáncer, por ejemplo, porque habla de un grado de intoxicación de una célula asociado a una patología, ¿ya? En ese sentido es malo, ¿cierto?, que se enferme la célula, por así decirlo. Estamos dañando una célula que nos interesa que esté bien, y en este caso para nosotros es beneficioso porque estamos eliminando la célula que no queremos que esté, ¿cierto? Queremos eliminar ese patógeno en ese sentido. Y existen una serie de otros canales, como les decía, con relación al efecto de lo que puede ser la luz UV, pero nosotros nos vamos a enfocar mucho en esto, en las especies reactivas, porque finalmente nosotros nos fuimos casando con las especies reactivas a medida que fuimos tendiendo a trabajar con la aplicación indirecta, ¿ya? Nosotros, como les decía, veníamos de trabajar con una aplicación directa, tenemos estudios, y aquí un poco uno hace historia, y estamos hace 10 años estudiando esta tecnología, y ahí es donde uno dice, chuta, que llevamos tiempo, ha pasado muy rápido el tiempo, y hemos ido madurando al respecto, y hemos visto, obviamente, ¿cierto?, tenemos publicaciones asociadas, ¿cierto?, en donde hemos visto los efectos antimicrobianos, se conoce, ¿ya?, está reconocida de alguna manera que genera efectos. Nosotros específicamente lo estudiamos. Ustedes saben, nuestro grupo se especializa mucho en listeria. Listeria, para los que están aquí representando a la industria, sabe lo que significa listeria para nosotros, una complicación bastante importante. Y en ese sentido vimos, por ejemplo, temas asociados a listeria, ¿cierto?, distintos géneros, tanto inocua como monocitógenes, que es la que más nos interesa, o que es patogénica, pero que también relacionados, por ejemplo, a la capacidad de tener tolerancia a la acidez y cómo eso de alguna manera repercute en los efectos. Las aplicaciones directas obviamente tienen una relación directa con los tiempos de tratamiento. A mayor tiempo de tratamiento, mayor efecto, y eso obviamente fue lo que observamos en los efectos de inhibición. Y por otra parte, también empezamos a medir esto en caso de arándano. Y aquí, pensando en que esto lleva tiempo andando, partimos estudiando esto desde la zona central, y obviamente en la zona central estos eran cultivos que son muy relevantes. No quita que aquí en la región también es muy relevante el berry, en la zona sur de Chile, y entendiendo que la fruticultura se está moviéndose acá, también genera intereses asociados. Y también obviamente lo que tiene relación con la textura, las propiedades organolépticas y cómo estas se pueden ver afectadas, ¿ya? Y en ese sentido nosotros encontramos que no existían diferencias asociadas a la aplicación de esto. Lo que sí les cuento en arándanos, que por ejemplo fue un problema, fue que en la aplicación directa se generaba la pérdida del bloom. ¿Qué es lo que hacía la tecnología? Básicamente pulir el arándano. El bloom es esta capa cerosa que se forma, ¿cierto?, en la superficie. Ustedes saben, esta tecnología se utiliza para pulir también superficie. Entonces, si bien nos ayuda a afectar, ¿cierto?, las células, también podríamos potencialmente afectar las propiedades organolépticas, y eso es lo que queremos estudiar también asociado a estos efectos. ¿Cómo se ve y escucha este tipo de plasma? Se los voy a mostrar, que de alguna manera, como les digo, es el plasma que veníamos estudiando previamente. Se escucha un poco así. Pero como
como ven, ¿cierto? Es una tormenta que se genera. 5 kilovolts sobre, ya no son descargas electromagnéticas de alta potencia, que se generan sobre, en este caso, las matrices, en donde la operación de los equipos ocurre a bajas temperaturas desde el punto de vista de la inactivación de microorganismos, ¿cierto? Estamos hablando del orden de máximo 40 grados Celsius en la aplicación, por lo tanto nosotros de alguna manera descartamos que sea la temperatura la que esté generando el efecto antimicrobiano y nos enfocamos netamente en este caso en las descargas electromagnéticas, ¿cierto? Pero también en la formación de nitrógeno y hidroxilos radicales. Los radicales de hidroxilo también generan efectos antimicrobianos. Hay muchas tecnologías disponibles que están empezando a aparecer asociadas a la utilización de iones hidroxilos para la inactivación de microorganismos, y en ese sentido nosotros también responsabilizamos en gran parte la formación de ozono. Y ustedes saben de que ozono hace años, y yo vengo del ozono, por eso yo como que fui derivando a esta tecnología. Partí estudiando el ozono en sus aplicaciones. Todos entendemos que el ozono tiene efectos antimicrobianos, pero también tiene desafíos, ¿cierto? Desde el punto de vista cómo afecta a la salud, ¿cierto? A los operarios en general, que generaba problemas, y también a lo que tiene relación con la oxidación de lípidos, que también puede actuar muy rápidamente. Nosotros logramos, por ejemplo, aplicaciones del orden del 0,5 partes por millón en cuanto a lo que tiene relación con ozono, o sea, tampoco eran concentraciones tan altas. Y aquí les voy a hacer un spoiler alert, que finalmente este equipo, la gracia es que trabaja con más bajas concentraciones de ozono. O sea, este equipo en este momento no está prendido, pero podría estar generando ozono, o sea, podría estar ionizando nuestro aire en este momento y nosotros no vernos afectados. ¿Cuál es el problema con el ozono? Que hubiésemos empezado como a picar los ojos, la garganta, hubiese empezado a irritarnos. Y esa es una de las grandes variables que han ido controlando estas tecnologías. Luego pasamos a estudiar, ¿cierto?, la resistencia a antibióticos, y cómo la resistencia a antibióticos, que es una problemática transversal, no solo a nivel de salud, sino que también desde el punto de vista de la industria, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, obviamente, cómo esto afecta, por así decirlo, y sin ser majadero, la efectividad de la inactivación de microorganismos de estas tecnologías. Y obviamente aquí ya empezamos a trabajar desde el sur, nos cambiamos a matrices, como en este caso salmón, ¿cierto? Y aquí yo les muestro una imagen que, por ejemplo, habla de, cuando me acuerdo que veíamos estas fotos nos empezábamos a asustar, y ahí conocí él, empezamos a decir, ¿qué está pasando aquí? Y muchas de las cosas tienen relación, ¿cierto?, con las potenciales reacciones de oxidación lipídica que eventualmente podrían empezar a generarse. Y yo decía, estamos quemando el salmón, y no necesariamente es así, sino que muchas veces lo que estamos haciendo es generando un cambio en la estructura, ¿ya? ¿Qué fue lo que observamos? Finalmente, cuento corto, la resistencia a antibióticos afecta y hace menos efectivos estos tratamientos con estas tecnologías. Si bien igual existen capacidades de disminuir la concentración de microorganismos que hayan sido de alguna manera trabajados y que tienen esta capacidad de resistencia a antibióticos, logramos, ¿cierto?, la inactivación, pero obviamente que esto nos plantea un desafío, y es lo que nos está ocurriendo el día de hoy, ¿cierto?, y que tiene relación con vamos a combatir a estos microorganismos que están cada vez más difíciles de inhibir y de acabar. Esto también un poco para mostrarles, ¿cierto?, lo que fueron, por ejemplo, en controles directos, ¿cierto?, de Listeria monocytogenes sin tratamiento. Fíjense cómo afectan los tratamientos, y aquí nos empezamos a encantar con los tratamientos indirectos. Nos empezamos a dar cuenta que el tratamiento indirecto muchas veces era más efectivo que el tratamiento directo. Alguien por ahí me decía, Bernardo siempre decía, el que vende más es el que genera el ruido, el que muestra ¿cierto?, el que muestra el rayo sobre el alimento. Pero no necesariamente eran las especies reactivas, o sea, tenían la capacidad de poder de alguna manera interactuar en la inactivación por más tiempo, mientras que en el indirecto sí se estaba logrando ese efecto. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo existe una disminución en la calidad de los microorganismos. Además, también estas células rojas hablan de células viables pero no cultivables. O sea, finalmente son células que igual están dañadas y no se van a poder reproducir, ¿ya? Además, también que observamos cuando vimos el tema de la resistencia a antibióticos, la clusterización de las bacterias. Las bacterias se estresan, y son bacterias estresadas básicamente, que son mucho más reticentes muchas veces ¿cómo se llama?, a aguantar condiciones. Trabajamos con distintos tipos de antibióticos que son muy relevantes para la industria, streptomicina, ¿cierto?, ampicilina y oxitetraciclina, altamente utilizados, ¿cierto?, en las producciones de distintos tipos de rubros asociados a temas pecuarios, ¿ya? Y obviamente que estas resistencias a antibióticos nos plantean estos desafíos de cómo podemos de alguna manera controlar a estos microorganismos.
Vimos también asociados ciertos efectos en lo que tiene que ver con la firmeza en queso, por ejemplo, y observamos aumentos en la textura, por ejemplo. Y esto tiene una relación muchas veces con procesos que ocurren a nivel de corteza, en donde generamos ciertos procesos de deshidratación y afectamos la composición de la corteza y generamos un endurecimiento de esta, lo cual puede ser positivo, pero también si nos pasamos por otro lado puede ser negativo. Así es donde tenemos que trabajar, ¿cierto?, en esas estadísticas. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que nos planteamos a través de este proyecto? Fue decir, bueno, hay un problema de oportunidad asociado a que el salmón ahumado y los quesos son productos que son listos para el consumo, ¿cierto? Y esto los hace susceptibles a que si existe algún tipo de contaminación nos pueda afectar. Y en el caso, ¿cierto?, de lo que fue la solución que pensamos, dijimos, existen estas tecnologías, pero no están validadas y todavía no han sido estudiadas en detalle para su aplicación en la industria de alimentos. Y ahí es donde obviamente nos planteamos, ¿cierto?, el desarrollo de este paquete tecnológico para la adopción e implementación de procesos estandarizados en la aplicación con tratamientos de plasma frío. Entregarle, por así decirlo, a la industria un paquete para que ellos pudiesen implementar esto. Además, nos colgamos de un problema de oportunidad bien importante y que tiene relación con lo que dice el Reglamento Sanitario de los Alimentos, en un ápice específico, en donde habla de que los alimentos que favorecen el desarrollo de listeria, ¿cierto?, se aplicará el criterio de aquellos alimentos que no favorecen. Ustedes saben de que cuando los alimentos favorecen el crecimiento de listeria, ustedes saben cuáles son las especificaciones, ¿cierto?, actividad de agua, etcétera, pH. Cuando favorece, hablamos de listeria cero. Y este es el tema mundial en este momento a nivel de industria en todo el mundo. Cómo seguimos trabajando con este estándar de cero tolerancia. Es muy complejo. Venimos de muchas investigaciones en Estados Unidos. Hace rato la FDA le está dando la vuelta a este tema, porque además existen muchas variantes de listeria monocitógene que tienen comportamientos patogénicos similares a listeria inocua. O sea, no enferman, no generan cuadros. Y en ese sentido ahora es como que está todo el mundo diciendo, oye, ¿por qué no le ponemos una dosis? ¿Por qué no le ponemos una concentración mínima? Y en ese sentido nuestro reglamento es más flexible en el caso que nosotros seamos capaces, el fabricante o el productor sea capaz de garantizar o demostrar a través de la aplicación de una tecnología que es capaz de que su producto no supere el límite de 100 unidades formadoras de colonia por gramo. Aquí hay una oportunidad porque finalmente eso nos permite, ¿cierto?, tener un margen de seguridad en donde podemos trabajar, ¿cierto?, con presencias de listeria que puedan estar. Ustedes saben, listeria es un tabú en la industria en general. Todos, no quiero decir todos, pero la mayoría de las plantas tiene listeria en alguna parte. Lo importante es que la listeria no llegue al producto. Es muy complejo, es ubicua, siempre anda dando vuelta, es muy complicada además eliminarla. Tiene muchos desafíos, ¿cierto? Ustedes lo saben mejor que yo, los que están en la industria, pero es esto lo que de alguna manera nos está planteando estos desafíos de busquemos tecnologías que nos permitan manipular en rangos este tipo de problemáticas. Esta era nuestra solución propuesta, ¿cierto? Pasamos a una tecnología de generación de campos eléctricos de manera indirecta, y así es, fíjense cómo ocurre esto. Nosotros finalmente la acción que de alguna manera tiene relación con un impacto antimicrobiano, tiene relación con la formación de los radicales libres. Y este equipo, ¿cómo funciona? Que de alguna manera este es el equipo de casa. Acá están los más semi-industriales y hay otros mucho más grandes que son industriales, pero finalmente, ¿cuál es el concepto detrás? Es que tiene en este caso el electrodo introducido en su interior y interactúa en este caso con la atmósfera, y luego de eso ioniza esa atmósfera, que en este caso es aire, lo libera, ¿cierto? Y en ese sentido el aire que se libera está ionizado. Nosotros veníamos de trabajos previos en donde habíamos encontrado la oportunidad de desarrollar tecnologías, implementar tecnologías que nos permitiesen asegurar inocuidad dentro de las plantas. El profesor Bernardo Carrillo, por ejemplo, venía estudiando, ¿cierto?, la implementación de filtros en los sistemas de aire. Ustedes saben, el aire es todo un tema en las plantas, y la sanitización del aire, ¿cierto?, y la calidad del aire es muy importante, asociado, ¿cierto?, a temas de inocuidad, y en ese sentido se habían implementado filtros electrostáticos para los equipos de frío. ¿Ya? Esto obviamente supone muchos desafíos porque los filtros electrostáticos se tapan, hay una mantención detrás con este tema de los equipos. Si tenemos conductos, ¿para qué vamos a hablar de los conductos, cierto? Los gringos están locos con esa cuestión, o sea,
llenos de esporas adentro, llenos de microorganismos que eventualmente después cuando uno prende los sistemas de aire, finalmente es pura contaminación que estamos liberando en el ambiente. Y este tipo de tecnología lo que hace es una manera indirecta, ¿cierto?, de ionizar y en este caso sanitizar el aire y nos permite, ¿cierto?, evitar la contaminación y además generar un efecto activo. Por lo mismo nos planteamos esto, ¿cierto?, esta hipótesis que tenía relación con que el tratamiento con esta tecnología en instalaciones de procesamiento industrial podría reducir el crecimiento de microorganismos. Específicamente siempre hemos hablado de listeria por la preocupación asociada a estos dos sectores con respecto a este patógeno, pero lo importante aquí es que podríamos buscar la posibilidad de prolongar vida útil. Si estamos eliminando microorganismos, pero potencialmente también vamos a eliminar los microorganismos asociados, ¿cierto?, a calidad y sin afectar las propiedades nutricionales, físico-químicas y organolépticas, sin que les afecte la calidad de su producto, ¿ya? Y en ese sentido, ahí lo que hicimos fue plantearnos estos objetivos de desarrollo, escalar y validar a nivel piloto y en entorno real. Este proyecto ya va más allá del laboratorio, ¿cierto? Va en la implementación y aquí están los representantes de las empresas que nos apoyaron y nos permitieron, ¿cierto?, trabajar en el entorno real, además de la escala piloto que trabajamos en nuestra planta piloto de alimentos, ¿ya? En una primera etapa realizamos un mapeo del microbioma ambiental y esto se los voy a mostrar brevemente o más rápidamente asociado, ¿cierto?, a las actividades que hicimos en torno a esos objetivos. Estas son las 3 empresas asociadas que nos apoyaron. Andes HCG tiene la licencia de Ionix y ellos tienen mucha experiencia en la aplicación y en la implementación de tecnología, pero muchas veces más asociado a lo que son los rubros de sanitización de tipo médica y clínica, pabellones, ¿cierto?, consulta, etc. Entonces, pero obviamente, y aquí hacemos el famoso benchmark, en donde vamos viendo cómo en otras áreas de negocio están implementando este tipo de soluciones y cómo nosotros desde el rubro de alimentos podemos implementarlas también, ¿ya? Y ellos tienen esta licencia de la patente de Ionix, que es la tecnología que les mostraba. Salmones Aysén, por ahí está Andrés, y bueno, también Yanina, que nos acompañó también en un inicio, es una empresa salmonicultura chilena dedicada, ¿cierto?, a la producción y distribución del salmón cojo, y trabajan, ustedes saben, en general nosotros destacamos a la industria del salmón en Chile por los altos estándares de calidad, ¿cierto? Desde el punto de vista microbiológico también. Estamos hablando de que estos son productos que son consumidos crudos en sus mercados, ¿ya? Los japoneses, los asiáticos se lo hacen chupete ahí en el sushi, entonces ahí es que tiene que salir impeque. Y por otra parte, ¿cierto?, también trabajamos con una empresa familiar regional, que es Lácteos Río Cruce, que obviamente también tienen estos desafíos. Ustedes saben, en nuestra región tenemos una gran cantidad de desarrollos asociados a la producción de queso, tenemos un tremendo potencial, hay industrias que están trabajando en la sofisticación, ¿cierto? Aquí veo Runca también, con una gran diversificación en la calidad de sus productos y obviamente también tienen estos desafíos de querer, ¿cierto?, asegurar calidad de sus productos sin afectar también la salud de las personas que los consumen. Y aquí están un poco, como les digo, cómo los planteamos. En un primer objetivo lo que quisimos fue básicamente decir dónde está el problema. Hicimos un análisis de riesgo, ¿cierto?, y de peligro basado en herramientas de biología molecular. ¿Qué hicimos? Hicimos un mapeo del microbioma de las plantas. Entramos y así tipo, yo les digo así como estos investigadores así criminalísticos, pasamos por todos lados y muestreamos para después poder mapear utilizando estas tecnologías, ¿cierto?, de herramientas moleculares avanzadas para poder, ¿cierto?, determinar dónde estaban los microorganismos y así poder especificar, vamos a instalar el equipo aquí, porque aquí va de alguna manera a prevenir los microorganismos, ¿ya? Y en ese sentido ahí, al alero de eso, generamos los procedimientos, los POEs famosos, ¿cierto? Los POEs asociados a la tecnología, a la implementación de esto, toda una documentación para que la industria tuviese al detalle cómo hacerle mantención a estos equipos, cómo instalarlos, qué tipo de tratamientos hacer, ¿cierto?, cómo operarlos durante tanto tiempo, etcétera, etcétera. El segundo objetivo fue evaluar la extensión de la vida útil y los cambios de las propiedades físico-químicas, que es lo que no queríamos generar, ciertos cambios organolépticos que se afectaran los productos, ¿ya? Y aquí lo que hicimos fueron estudios de vida útil acelerados, ¿cierto?, y en tiempo real a escala piloto también. Y luego fue escalar y validar el procedimiento tecnológico a nivel piloto y en entorno real productivo. Les vamos a mostrar un par de imágenes, pero aquí lo que hicimos fue trabajar con mayores cantidades, obviamente, en una escala real y además en planta, ¿ya? Para finalizar, y esto es parte de lo que estamos desarrollando ahora, y por favor ahí aprovecho de pasar el dato de nuevo de la actividad de la ronda de negocios al final para los que estén interesados en participar, por favor que se queden porque aquí estamos asociando, ¿cierto?, lo que es las actividades asociadas al estudio de mercado y la factibilidad técnica y económica. O sea, esta tecnología está disponible.
podríamos estar implementándola ya. Hay que conversar en, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo realizamos? Ya, este es el producto, como les decía, el paquete tecnológico, y estos fueron el mapeo medioambiental. Hicimos y aquí el equipo, ¿cierto? Adriana también, que nos apoyó fuertemente en el desarrollo, por ejemplo, de la simulación, ¿cierto? A nivel digital, de lo que era la proyección de las plantas, ¿cierto? En donde en conjunto con las empresas, ¿cierto? Fuimos viendo los distintos espacios, los layouts de las plantas, de las líneas, en el diseño, y fuimos de alguna manera haciendo este cruce con lo que tiene relación con las características del contenido de microorganismos. Y lo que nos encontramos, obviamente, y esto preliminarmente, hablamos de que en general los microorganismos están más asociados a superficies indirectas de contacto, o sea, superficies de no contacto directo, suelos, pisos, ¿cierto? Paredes en algunos casos también, en donde quizás existen microorganismos no tan peligrosos, ¿cierto? Algunos que nos hablan de problemas que podrían tener potencialmente relación con manipulación, ¿cierto? Staphylococcus, pero en este caso no es aureus, sino que es SPP, o sea, pero también podría ser una cepa no patogénica en este caso. Pseudomonas es el gran enemigo, ¿ya? Y aquí yo creo que siempre hablamos de los malos, de listeria y todo, pero en general Pseudomonas es un microorganismo que protege mucho a los patogénicos y los ayuda a alojarse en los biofilms. O sea, aquí tenemos que empezar a pensar de que los biofilms son biofilms de una sola especie, hay de multiespecie, y Pseudomonas, cuando hay Pseudomonas hay que preocuparse. Y en ese sentido, claro, nosotros nos preocupamos porque está en zonas, pero son zonas que son de contacto indirecto en lo que tiene relación con los muestreos. Lo mismo nos pasó en las plantas de Salmones Aysén, en donde, por ejemplo, también hay que tener mucho ojo con los microorganismos ciclotróficos, y esto lo sabemos, en lácteos lo mismo, Pseudomonas ciclotrófica también nos genera muchos problemas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la calidad de los productos, que coagulaciones en productos lácteos, etcétera. Y en ese sentido, por ahí también tenemos muchos microorganismos que podrían potencialmente también determinar características de descomposición más asociados a temas de calidad que de inocuidad, como les decía. Luego de eso determinamos, ¿cierto?, los lugares asociados, ¿cierto?, a lo que, y eso nos permitió elegir los lugares, y después pasamos a la evaluación de la extensión de vida útil, en donde trabajamos en estas condiciones, ¿cierto?, de cámaras de nivel piloto, en la planta piloto de alimentos XCTL, ubicado aquí en la Universidad Austral, ¿cierto?, con los productos, y obviamente luego para realizar, ¿cierto?, todos los análisis microbiológicos, químicos, físico-químicos y sensoriales. Brevemente contarles un poco los resultados asociados, por ejemplo, a la evaluación microbiológica en queso chanco, que encontramos que luego de 15 días, aprovechando la aplicación del plasma frío, vimos efectos de inhibición de enterobacterias ¿cierto?, en la corteza. Esto habla mucho del efecto superficial, ¿cierto? En el interior quizás no vamos a poder lograr mucho, y en el interior también hay todo un tema asociado a la maduración del queso. Empiezan a actuar nuestras buenas bacterias, ¿cierto?, en el queso, en la maduración, y empiezan a competir y a eliminar a estas otras con malas bacterias. Pero en un principio ahí es donde nosotros partimos de la base que esto, más que tratar el producto, muchas veces lo queremos plantear como una tecnología que nos ayuda a prevenir que aparezcan los microorganismos y lleguen al producto, ¿ya? Fíjense también en hongos y levaduras, observamos efectos de inhibición comparando los días 15 sin y con tratamiento, ¿ya? Siempre a nivel de corteza, ¿ya? De nuevo, pensando en este tratamiento superficial. Cuando hablamos de la oxidación lipídica, y aquí obviamente habían temas asociados a preocupaciones que podían ocurrir asociados, ¿cierto?, a la oxidación. Estas especies reactivas podrían potencialmente oxidar los lípidos, y aquí encontramos de que luego de la aplicación del tratamiento, ¿cierto?, vimos en control, ¿cierto?, acá en lo que es la corteza, un efecto un poco asociado, ¿cierto?, a un efecto significativo asociado a lo que tenía relación con la oxidación lipídica, mientras que en el interior del queso no ocurrieron cambios, y lo que nos interesa que es muy positivo, porque finalmente no queremos generar oxidaciones lipídicas, ¿ya? También obviamente, y esto cuento corto, a nivel de lo que tiene relación con la variación del atributo de color, no hubo cambios significativos, ¿ya? Quizá muchos de estos análisis son análisis instrumentales, que después nosotros pareamos con los sensoriales. Los sensoriales me voy a empezar a adelantar, pero no pasó nada, no fueron identificados estos cambios. Muchas veces a nivel instrumental pudimos notar algunos cambios significativos, pero que en el papel y en la matemática estadística, por así decirlo, eran significativos, pero a la hora de que el consumidor pudiese, de alguna manera, o el panelista, ¿cierto?, poder identificarlo, no fue identificado.
En lo que tiene que ver con la microbiología del salmón, también vimos reducciones, ¿cierto?, en el caso de aerobios mesófilos, que eran muy importantes asociados a la calidad, ¿cierto?, de productos que podían tener, y en la oxidación lipídica sí observamos una tendencia de aumento, pero que no fue significativa en los cambios. Y aquí de nuevo me cuelgo un poco de esto, uno ve tendencia, pero no son cambios que realmente generen, ¿cierto?, un efecto superlativo, ¿ya? En lo que tiene relación con la variación del color, lo mismo, no observamos cambios, y por lo tanto, en general, lo que observamos fue reducción por efecto de PFA en superficie, asociado tanto a lo que son recuentos de enterobacterias y hongos y levadura. No hubo cambios mayores en color, tampoco en el análisis sensorial y en la oxidación lipídica. Esto a nivel de tratamiento directo, con la temperatura. Y después, cuando ya pasamos a lo que tiene relación con la vida útil, ahí a lo largo del tiempo sí hubo temas que vimos, ¿cierto?, variaciones, en donde, por ejemplo, asociado, ¿cierto?, a la vida útil del queso chanco, luego de 3 meses empezamos a observar, y esto es lo que les contaba yo, o sea, finalmente lo que va pasando acá es que las enterobacterias van disminuyendo a lo largo del proceso de maduración. Por eso es tan importante la maduración del queso, porque finalmente las bacterias buenas van de alguna manera también sacando, eliminando los que pudieran ser potenciales competidores, ¿ya? Y de alguna manera no hubo diferencia. Si bien nosotros aquí disminuimos en el inicio, el control igual eventualmente fue tendiendo hacia la baja. Uno siempre parte de la premisa, o sea, si yo parto de una carga microbiológica baja inicial en mi producto, el potencial de mantenerlo bajo es mucho más alto, ¿cierto? Y por otra parte, ¿cierto?, en lo que tiene relación con hongos y levaduras, sí observamos un aumento y no hubo grandes cambios asociados al uso de la tecnología, sí. En este caso, en una aplicación indirecta asociada a la vida útil, ¿ya? Esto también habla del comportamiento. En el índice de peróxido, en el queso chanco, sí observamos algunos cambios que, si bien no fueron significativos, todo esto está bajo los estándares. Todo lo microbiológico que les estoy mostrando está muy por debajo de los estándares de lo permitido por el reglamento sanitario. O sea, estamos hablando de materias primas de buena calidad. Aquí quizás también uno podría hacer estudios de inoculación a propósito como para ver esas disminuciones más significativas. Pero nosotros estábamos trabajando en el entorno real, queríamos trabajar con el producto como tal. Y aquí vimos ciertas disminuciones en lo que tiene relación con la aplicación. Como les decía, en general, en color no hubo diferencias a lo largo de la vida útil tampoco, ¿ya? Esto muy conectado con los análisis iniciales de tratamiento que vimos a nivel de laboratorio. Y en salmón, en lo que tiene relación con los recuentos de aerobios mesófilos, existió todos estos valores, como les digo, están bajos, ¿cierto?, cumplen con calidad sashimi, que hablaba, ¿cierto?, de un estándar propio de la industria de salmones asociado, ¿cierto?, a la cantidad de recuentos de aerobios mesófilos permitido, que tiene que ser menor a 1/10⁻³ Y en general el aumento, ¿cierto?, al día 7 es potencialmente, ¿cierto?, ocurre potencialmente, pero finalmente, si bien existe una tendencia hacia la disminución, esa tendencia no la vimos hacia algo significativo, ¿ya? Y como les digo, en general todo cumple con lo especificado por el reglamento sanitario y habla de una mantención de la calidad durante estos 7 días de vida útil que se le dieron en el caso del salmón, a diferencia de los meses que le dimos a la vida útil del queso, ¿ya? En lo que tiene relación con el índice de peróxido, sí observamos levemente un aumento, y estos son los resultados que para el paper son muy buenos, porque es como, oh mira, oxida lipídicamente un poco, pero que, como les digo, no fue perceptible. Bueno, está muy por debajo de los valores, ¿cierto? Acá estamos hablando que tiene que por sobre los 10 miliequivalentes de grasa, eventualmente estamos hablando de un producto más enranciado asociado a grasa, y aquí estamos hablando que llegamos a niveles de menos de 2,2, ¿cierto? Por lo tanto, de miliequivalente de oxígeno en kilo. Por lo tanto, y como les decía, no hubo cambios mayores porque no fueron perceptibles, ¿ya? Y en cuanto a la vida útil, ¿cierto?, no hubo cambio. Hubo sí un aumento leve en el color de amarillo. Y esto tiene directa relación con el efecto asociado, ¿cierto?, a la oxidación lipídica potencial que podría estar ocurriendo. Estas son las cosas que a nosotros nos llamaban la atención y que le teníamos mucho miedo a la tecnología. Era como, que no nos oxide las grasas, o sea, ese era el gran tema. Y en general hemos visto que en los niveles controlados, ¿cierto?, la tecnología funciona y no afecta en ese sentido. Desde el punto de vista microbiológico ya lo adelantamos, pero en hongos y levaduras no hubo crecimiento, ¿cierto?, en los tratamientos, y en lo que tiene relación con recuentos de aerobios mesófilos luego de 24 horas tampoco vimos grandes efectos, pero fíjense que el control igual estaba súper bien. O sea, son materias primas muy cierto, microbiológicamente estables. Y análisis sensorial, como les decía, el salmón en general en quesos no presentaron cambios. Esto realizamos estudios, ¿cierto?, de evaluación sensorial
con panelistas, ¿cierto? Y no observaron diferencias, no fueron capaces de percibir las muestras tratadas. Por lo tanto, para cerrar, el tiempo de exposición y permanencia del producto es fundamental para visualizar los cambios en el producto, y esto tiene relación muchas veces con que si queremos hacer un tratamiento constante lo podemos hacer en los momentos de almacenamiento, en la maduración, y por eso determinamos que en el caso del queso la maduración en un lugar especial. En el salmón es más complejo, porque el salmón casi que no está... Son tan veloces, tienen que mandarlo tan rápido que finalmente quizás podría ser en el transporte eventualmente si quisiese estar más tiempo. O en los procesos de descongelación, que ahí fue uno de los temas cuando teníamos salmones que iban congelados, los procesos de descongelación, esta tecnología podría ser aplicada para eventualmente también asegurar la microbiología. Los cambios observados en índice peróxido mantienen un registro dentro de los límites del reglamento, y aquí, como les decíamos, existe una gran oportunidad para adoptar una tecnología que complementa medidas sanitarias y garantiza la calidad e inocuidad de producto. Y aquí, para ir cerrando, esto no reemplaza lo que ustedes ya hacen, o sea, la idea es complementarlo. Eventualmente podríamos potencialmente, y estas tecnologías se ofrecen en ese sentido para asegurar, facilitar, quizás disminuir la dosificación, en este caso, por ejemplo, de sanitizante. Son las estrategias que están siguiendo las distintas empresas que están desarrollando tecnologías asociadas a esto. Ustedes han escuchado las microburbujas, CRAN de alguna manera lo que está haciendo es eso, o sea, les está diciendo, oye, incrementemos esta tecnología y disminuye la cantidad de uso de sanitizante que realiza, que además, ustedes saben, tiene todo un tema asociado al potencial contaminaciones de orden químico que podrían potencialmente ocurrir, ¿ya? Bueno, para finalizar, nada, agradecer mucho al equipo. El equipo Alexandra, ¿cierto?, juega un rol fundamental en el equipo. Están presentes acá también Ociel, Bernardo, por parte del equipo de investigación en el apoyo. José Luis, que lamentablemente no nos acompaña, pero hizo una labor fundamental en el laboratorio y realmente ha sido parte del equipo además por mucho tiempo, estudiante magíster, ¿cierto?, de nuestro magíster de Ciencia de los Alimentos, y que continuó con nosotros en el proyecto. El mismo caso de Adriana Máquina. La Adriana nos ayudó a echar a andar esta máquina del proyecto, y con la Pauli coordinando todas las cosas. En general, desde el punto de vista administrativo, la coordinación y la ejecución también de actividades, así que le estamos inmensamente agradecidos. Marta también, el apoyo administrativo. Ustedes saben, esto no es fácil, es cierto, lograr ejecutar muchas veces estas platas. Son platas que te las pasan con candado, entonces hay que tratar de manejarse muy bien, más en estos tiempos donde está todo cuestionado de cómo gastamos las platas públicas. Muchas gracias a ella, lo estamos haciendo de excelente manera, y también, bueno, a la Pauli que está aquí, pero le iba a agradecer igual, también nos está ayudando mucho. Obviamente a las empresas, bueno, a la NID por pasarnos los fondos, a las empresas, ¿cierto?, Andas HCG, Río Cruces, Salmones Aysén, al Laboratorio para la Seguridad y Calidad de la Medición, ¿cierto?, el Laboratorio de Servicios del Licital, que nos apoyaron fuertemente en el desarrollo de los análisis, Australomics, nuestro core facility de la universidad de primer nivel. Aquí yo los invito a los que son de otras industrias, los que quieran hacer mapeo de microbioma. Tenemos un core facility de lujo acá. Ya podemos mandar las muestras a Corea, podemos mandar las muestras a Estados Unidos, pero aquí en Valdivia lo tienen acá al lado. Y de verdad que además también tenemos el acceso a poder, por ejemplo, utilizar esos datos. Ustedes saben, estamos en la era de los datos y podemos utilizar mucha de esa información para trabajar en estas medidas que nos ayudan a asegurar la calidad y la inocuidad. A los tesistas, que son muchos, ¿cierto?, Diego, Catherine, que andan por aquí, que también están cumpliendo un rol tremendo asociado a la ejecución de las actividades, se han vinculado tanto en este proyecto como en los proyectos anteriores, Eduardo, Romina, Rodrigo, Francisco, Tomás, Javiera y Naomi también, que está actualmente. Hemos tenido practicantes también, Walter, el apoyo administrativo nuevamente, Marta, muchas gracias, y a Paulina, ¿cierto?, que está aquí, gracias por, de verdad, el apoyo administrativo es fundamental para poder desarrollar bien estos proyectos. Al equipo de Licital, ¿cierto?, obviamente por todo su apoyo, Olga, Sandy, Paulo, Patricio, a Héctor, a don Héctor, ¿cierto?, Marcelo, Gastón y Elton, que también desde el punto de vista de la planta de piloto de alimentos nos aportaron mucho. Y también, obviamente, una mención muy especial si bien Janina partió con Salmones Aysén, ahora cambió de empresa, lo mismo el caso Rodrigo, fueron fundamentales en un inicio para desarrollar estos proyectos. Obviamente después Andrés se nos sumó y nos siguió colaborando de excelente manera también. En ese sentido se portaron muy bien, a don Renan también y a Guido, que han sido fundamentales para el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias.
Agradecemos entonces la presentación del doctor Aníbal Concha Meyer y a continuación invitamos al doctor José Cuevas Valenzuela, director ejecutivo Moolcan, quien presentará la charla Impacto de tecnologías emergentes en inocuidad alimentaria y beneficios para el consumidor. José Cuevas es ingeniero industrial y doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la transferencia tecnológica, la innovación y la transformación digital, ocupando roles de liderazgo en empresas de renombre como Notco y Viña Concha y Toro. Asimismo, ha desempeñado funciones de consultor, mentor, académico e investigador. Invitamos entonces al doctor José Cuevas a realizar su exposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Aníbal y a todo el equipo por la invitación. Feliz de estar acá en Valdivia también. Ayer tuve la oportunidad de viajar desde Talca y venir reflexionando acerca de qué presentar hoy día, así que espero que tengamos una muy buena intercambio de ideas y tener después un coffee donde podamos pensar en qué podríamos hacer todos juntos. Bueno, muchas gracias también por la presentación. La idea de hoy día es ¿me escuchan así o no? Sí. Sí. Allá atrás, ¿me escuchan? Pero por la grabación, tienes razón, gracias. Hoy día quiero mostrarles una especie de complemento a lo que acaba de presentar Aníbal para finalizar con la importancia de la tecnología de inteligencia artificial también, que es algo que a mí me ha tocado vivir en los últimos años en mi experiencia profesional. Primero, algo mencionó Aníbal también durante su presentación, y creo que muchos de ustedes lo saben mejor que yo, ¿por qué es importante la inocuidad, ¿cierto? Y de hecho encontré esta imagen que me pareció muy relevante, que si no es inocuo no es un alimento, ¿verdad? Lo cual es muy cierto. O sea, la inocuidad es tan relevante que nosotros no podríamos alimentar, una necesidad básica, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante? El puntero es ese. No se ve muy bien, pero... Bueno, primero porque previene las enfermedades, ¿cierto?, que transmiten los alimentos, ¿ya? Y de hecho, me impactó ver la última estadística de la ONU de que más de 400.000 personas al año mueren por alimentarse con alimentos contaminados, lo cual... terrible, ¿no? Segundo, la inocuidad fortalece la economía porque las empresas que producen alimentos de buena calidad, que están certificados, por supuesto son más competitivos y por lo tanto eso moviliza la economía. Mejora la competitividad de la empresa y por lo tanto también la reputación. O sea, si un producto finalmente es retirado del mercado, la reputación de la empresa se ve perjudicada y eso por lo tanto impacta también la economía. Y tercero, bueno, la inocuidad alimentaria evita la pérdida de alimentos, que es un temor hoy día también en la industria, y eso por supuesto también contribuye a la sostenibilidad y a la seguridad alimentaria, ¿sí? Ahora, respecto a las innovaciones tecnológicas o tecnologías emergentes que de alguna manera contribuyen a la inocuidad alimentaria, adicional y complementariamente a lo que había presentado ya Aníbal, voy a dividir la presentación en 4 partes. La primera, en presentar algunas tecnologías emergentes en procesamiento y conservación de alimentos, para luego pasar a tecnologías de packaging de alimentos. Tercero, tecnologías de monitoreo y trazabilidad, para finalizar con tecnologías que nos permiten optimizar y controlar procesos en la cadena de valor. Partiendo con la primera parte, adicionalmente tenemos una serie de tecnologías que de alguna manera cumplen la misma función de lo que presentaba Aníbal, pero brevemente podemos mencionar las tecnologías de altas presiones hidrostáticas que finalmente utilizan agua presurizada, tecnologías de irradiación que utilizan rayos gamma, rayos X, ¿ya?, sobre los alimentos, tecnologías de ultrasonido que son ondas sonoras de alta frecuencia, y por último también los campos eléctricos pulsados, que son
pulsos cortos de alto voltaje, que también permite inactivar los microorganismos que no son deseados. Alta presión hidrostática, llegamos a trabajar casi entre 1000 a 6000 bares, o sea, estamos hablando de una muy alta presión. Los equipos se pueden ver de esta manera. Una marca bien famosa en esto son los Hyperbaric. Si se fijan, hay una cámara ahí que en el fondo se presuriza, se llena con agua y se presuriza a ese nivel, y los alimentos se pueden incorporar envasados incluso, ¿cierto? Me voy a saltar este video por tema de tiempo, pero sí quería contarles que, por ejemplo, hay empresas en Europa, en este caso una empresa francesa que se llama Just Pressé, si es que la pronuncio bien en francés, pero que básicamente presuriza el jugo ya, que de hecho en cajas de Tetra Pak, ¿ya? Lo cual me parece súper interesante para la industria de jugo, digamos. En el ultrasonido, los equipos, estos son fotos de equipos más de escala piloto, hay equipos industriales también, pero básicamente es una cámara donde se generan pulsos de ultrasonido y se genera la cavitación ultrasónica, que en el fondo hay burbujas que implosionan y eso afecta o genera la inactivación de microorganismos indeseados. Encontré esto bien interesante. Los chefs y aquellos los mixólogos pueden tener acceso a equipos como estos, que son de cocina, ¿ya? Que permite utilizar las tecnologías de ultrasonido a nivel de, digamos, muy pequeña escala, pero que son muy útiles para mantener, digamos, la calidad, la frescura de algunos productos mientras están, por ejemplo, en un restaurante o en un evento. Irradiación, bueno, acá pueden ver una planta donde aparece una cámara de irradiación. Aquí, ¿cierto? Se aplican rayos X, rayos gamma, tienen aplicación en fruta, tienen en especias. De hecho, hablábamos recién con Aníbal que empresas como Gourmet lo utilizan bastante para sus especias. Y aquí también voy a saltar un video, pero contarles después esto se los puedes compartir a todos para que lo vean, pero básicamente en Cubas, en un programa organizado por la FAO, se utiliza mucho la irradiación, digamos, la inocuidad de frutas como el mango, lo cual me parece también muy interesante. Y finalmente, en campos eléctricos pulsados, así se ven los equipos. Los proveedores de estos equipos más famosos son los Pulse Masters. Acá el principio es muy similar a los anteriores, simplemente la tecnología acá en este caso son campos eléctricos de alto voltaje, y también tiene aplicación en lácteos, digamos, en líquidos y en otros productos también. Una aplicación interesante que encontré acá es uno de los productores de papas fritas y derivados más importantes del mundo en Europa, que se llama Agristo. Utiliza bastante esto para producir sus productos, digamos, y una de las cosas interesantes que tiene esta tecnología es que, por ejemplo, puede genera esta flexibilidad en las papas fritas. Por ejemplo, se pueden como formar nudos y no se rompen, digamos, ¿ah? Bien interesante. Acá hay una tabla que destaca las ventajas y las desventajas entre las tecnologías. No incluí la de pulsos para no... Okay. Pero básicamente todas ellas, por supuesto, inactivan los microorganismos indeseados, ¿cierto? Acá hay unas cosas interesantes, por ejemplo, que altas presiones no requieren aditivos químicos, como una ventaja interesante. El ultrasonido, que por ejemplo tiene un bajo consumo energético y también puede mejorar la textura y la extracción de compuestos bioactivos. De hecho, en la industria farmacéutica, nutracéutica, el ultrasonido tiene una muy buena utilidad para extraer componentes antioxidantes, por ejemplo. En términos de desventaja, por ejemplo, la alta presión hidrostática puede tener un costo inicial o una inversión muy alta en comparación con otra. Irradiación, hay una preocupación pública sobre la seguridad, pero científicamente eso está validado que no es así, pero bueno, la opinión pública siempre pesa al final. El ultrasonido puede generar radicales libres que pueden afectar la calidad del producto.
Y en el caso del PEF, se puede ver afectada la textura de algunos productos. Entonces, al final, lo que quería mostrar con esto, y nuevamente ustedes van a poder contar con este material, es que puedan sopesar, digamos, ver las ventajas y desventajas de cada tecnología, y en virtud de las necesidades de cada uno podrá elegir qué es lo que más le sirve, digamos. Vamos al packaging de los alimentos. ¿Qué tecnologías nos ayudan para preservar la inocuidad y la calidad de los alimentos? Acá los quise dividir en dos categorías. La primera son los envases activos y la segunda envases inteligentes. Los envases activos en general se refiere a aquellos envases que incorporan otros componentes, ya sea en el mismo material del envase o dentro del envase, para generar alguna bioactividad. Y el envase inteligente se refiere a aquellos que tienen sensores, que incluyen sensores de distinto tipo, distintas tecnologías, que me permiten ir monitoreando el estado del producto, por ejemplo, en la trazabilidad, en la cadena de valor, durante la distribución. Dentro de los envases activos hay distintas categorías. Yo lo agrupé de manera muy general de esta manera. Están aquellos que absorben el oxígeno, ¿cierto?, para evitar que crezcan, digamos, de manera exponencial ciertos microorganismos. Aquellos absorbedores de etileno, que están relacionados con la maduración rápida, ¿cierto?, de productos, frutas, verduras. Aquellos emisores de CO2 para mantener atmósferas modificadas, ¿cierto?, en el packaging. Aquellos envases reguladores de humedad, que también son importantes en productos frescos. Y aquellos que tienen ciertos componentes antimicrobianos que permiten también mantener el producto en buena calidad. Y aquí quería detenerme en términos de envase antimicrobiano. Quería contarles una pequeña historia personal, profesional, que tiene que ver con una startup, un emprendimiento que nació de un proyecto de investigación que incluso puede servir de referencia para otros tipos de desarrollo como el que estaba mostrando Aníbal, que es FishXtend. FishXtend es un producto, es un líquido, un recubrimiento comestible de hecho, que se aplica en los filetes de salmón fresco, que permite extender la vida útil del producto durante la exportación. Nosotros trabajamos mucho, cuando yo estaba trabajando en la Universidad Católica, en el Departamento de Ingeniería Química, desarrollamos un proyecto de investigación que partió con las primeras pruebas y hoy día ya esto se transformó en una spin-off de la Universidad Católica y se licenció a una empresa que se llama Natufit, ¿ya?, que vende distintos productos e insumos a la industria salmonera, animales en general. Una de las cosas interesantes que hoy día se puede hacer con este producto, que se aplica de manera líquida como spray en la planta de procesamiento, es que puede, como dice ahí, extender la vida útil hasta en un 50%, es decir, de 16 a 24 días, ¿ya? Y eso sin afectar las propiedades organolépticas. De hecho, yo todavía recuerdo algunos análisis sensoriales en los que participábamos, donde no encontramos la diferencia y fue casi imposible detectar cuál tenía la aplicación del producto y cuál no, ¿ya? ¿De qué está hecho este producto? Está basado en ingredientes naturales derivados de aceites esenciales, ¿ya?, que están, no sé si micro o nano encapsulados, pero es básicamente esa la tecnología, que además está patentada. Ya la patentamos en Estados Unidos, Canadá y hoy día, hace poquito, en Chile. Salió antes la norteamericana. Tampoco voy a mostrar el video, pero existen en la industria hortofrutícola. Recuerden, yo soy de la región del Maule y esto, lo que más me toca ver como consultor también son las necesidades de la industria de la cereza, de la manzana, de la uva. Y una de las cosas que más se utiliza son recubrimientos líquidos. Y acá simplemente mostrarles un ejemplo que es AgriCoat, que también usa productos naturales para generar líquidos, recubrimientos líquidos que son menos dañinos que las ceras, por ejemplo, que se utilizan bastante en la industria de la fruta. Veamos envases inteligentes, ¿ya? Existen aquellos que incluyen indicadores de tiempo-temperatura, que en el fondo pueden detectar si hubo una desviación respecto a una temperatura ideal durante el transporte, por ejemplo, de un container hacia un mercado de destino.
indicadores de frescura que permiten determinar si un producto está en buen estado o no, en base al, digamos, el análisis de pH, por ejemplo. Sensores de gas que permiten detectar si una liberación o un aumento de una concentración de gas que no es deseada o se, digamos, desvía del ideal, del objetivo. Y también existen etiquetas RFID, que básicamente son etiquetas así como los códigos QR que uno puede ir analizando, pistoleando en la cadena de valor durante la distribución, exportación, y ver de dónde viene el producto, por qué puerto ha pasado, etc. Un ejemplo interesante más enfocado en lo que es el consumidor final como nosotros, son sensores que se han desarrollado en Europa, esto en particularmente creo que Holanda o Países Bajos. Un dispositivo que se llama Dexel, que junto con distintas empresas de productos gourmet, principalmente alimentos, puede incorporarse, si se fijan en las tapas de los envases en este caso, y tiene una luz LED. No sé si se alcanza a ver arriba una cruz que tiene una luz LED, que en el fondo, en la medida que se vaya prendiendo en verde, y mientras más lucecitas tenga encendidas, está bueno el producto. Pero si llega a rojo, que creo que está el de arriba, ya no está apto para consumir. Entonces, muchas veces, yo como consumidor en la casa, uno siempre está lleno de cosas, nunca la usa en el refri o en el estante, y después se da cuenta, oye, está encima, hay que botarlo, ¿cierto? O muchas veces ni siquiera leemos la etiqueta y la comemos y después nos arrepentimos, ¿cierto? Esto puede ser muy interesante como sensor y muy simple, digamos, una luz para decir, bueno, estamos bien o hay que botarlo. Para los supermercados también puede ser muy interesante durante el almacenamiento, por ejemplo. Pasando a lo que es tercera etapa, monitoreo y trazabilidad. Y acá me quiero meter primero en los sensores, algo ya les mencioné con la RFID, pero en las plantas de procesamiento, en los laboratorios de calidad, tenemos otras tecnologías. Por ejemplo, los biosensores, que en el fondo son dispositivos que utilizan kits enzimáticos, ahí dice anticuerpos, ADN, que en el fondo permiten detectar ciertas sustancias, microorganismos indeseados. ¿Ya? Los biosensores se están utilizando bastante. Yo también vengo del mundo del vino, tuve la oportunidad de trabajar mucho en la innovación en el área de diseño y de productos con Chitoro, y una de las cosas que veíamos, nunca llegamos a meternos mucho en ello, pero estaban también las narices electrónicas, que básicamente son sistemas que tratan de replicar el olfato humano para detectar, como dice allí, compuestos orgánicos volátiles que no son deseados tampoco en los alimentos. Y tercero, los sistemas de visión artificial que combinan las cámaras, combinan sensores que permiten a través de un software detectar ciertos parámetros que pueden estar desviados de lo deseado en textura, color, forma, entre otros. Ejemplo, acá encontré un kit de análisis, un biosensor de una universidad de Valencia, en España. Esto es muy reciente, creo del principio de este año, que es un kit para laboratorio, digamos, que permite a través de una tecnología con un kit, no especifica qué tiene ese kit, seguramente está en proceso de patentamiento, pero permite detectar las bacterias que ya a nivel fue súper claro en decir que son las que más afectan, ¿cierto?, a la industria de alimentos. Lo interesante que el equipo, digamos, es muy rápido, es costo efectivo, y además con un sistema de luces LED también te va rápidamente diciendo si esto está, cambia color, digamos, si está bien o está mal. Y les quiero hablar de blockchain. A mí me gustan mucho las tecnologías digitales, así que de alguna manera igual quería incorporarlo acá junto con lo que voy a mostrar después, que es inteligencia artificial. En blockchain se está utilizando en varias industrias para llevar la trazabilidad a un producto, desde el origen, como dice allí, hasta la venta, ya que es información que finalmente le interesa al consumidor final. Un ejemplo interesante, un primer ejemplo, es de Starbucks, ¿ya? Con un programa que se llama Bean2Cup, que implementaron una red de blockchain para llevar la trazabilidad del café de Costa Rica, desde el grano, desde los campos de la plantación en Costa Rica, hasta las tiendas minoristas en Estados Unidos. Y ahí, como pueden ver acá,
toda la cadena permite registrar cada una de las etapas de la cadena, digamos de la cadena de suministro, pasando por las instalaciones de cosecha y procesamiento, los envíos, ¿cierto?, desde Costa Rica a Estados Unidos, todos los procesos de tostado, los transportes, hasta llegar a cada una de las tiendas de retail y minoristas en Estados Unidos, ¿ya?, en distintos puntos de venta en distintas partes de Estados Unidos. Algunas cosas interesantes que se van registrando, bueno, por supuesto el origen geográfico, las temperaturas, los tiempos de tránsito. Entonces eso va también permitiendo generar información que para Starbucks es muy relevante para poder optimizar, por ejemplo, las cadenas de suministro, la ruta, ¿ya?, identificar puntos críticos. Y acá les quería mostrar un ejemplo nacional que seguramente conocen, que es Ecoterra. Este video sí lo voy a poner porque me parece interesante que escuchen para que se entienda un poco de qué consiste la tecnología y cómo se aplica en la producción, en este caso, de huevo y leche en esta empresa. En la era de las fake news, la transparencia en la información es algo difícil de probar. Las empresas están siempre bajo una lupa en donde todo se cuestiona. Entonces, ¿cómo probamos que todo lo que se dice es cierto? Antes, un par de conceptos. La Web3 es la revolución de Internet, una red descentralizada, transparente y colaborativa, una web que funciona sobre blockchain. ¿Blockchain? Imagina que estás jugando Lego. Cada Lego tiene una forma especial que encaja perfectamente con el siguiente bloque. Y ahora imagina que una vez que los conectas, no puedes deshacerlos. Esto es similar a cómo funciona el blockchain, pero en vez de Legos, son bloques con información digital y se utilizan para certificar el origen de los productos. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con nuestros certificados? Como saben, nuestros certificados y sellos son emitidos por casas certificadoras, luego de auditar nuestros procesos productivos y el de nuestros ecofarm. Por ejemplo, en el caso de nuestros huevos, Certified Humane garantiza que cumplimos rigurosamente los estándares de bienestar animal. Entonces, ¿cómo verificamos que estos certificados son reales y no están manipulados? Aquí es donde entra blockchain. Al registrar esta información con nuestra Ecotech en la blockchain de Polygon, creamos un registro verificable e inmutable de la trazabilidad. De esta forma, si alguien intentara falsificar la información, el sistema lo expone. Esto se traduce en transparencia y confianza. Pueden estar seguros que nuestros productos, sellos y certificaciones son reales. Bueno, en ese video bien breve, en el fondo, quería mostrarles una aplicación concreta de lo que es blockchain, además de la explicación simple del Lego, que creo que es muy buena, pero muy útil para las empresas para demostrar que sus certificaciones y sellos son reales. Creo que es algo muy útil, pensando hoy día que estamos rodeados de tanta información. Para el consumidor es muy importante saber que lo que está comiendo efectivamente cumple con ello, sobre todo en las tendencias actuales de bienestar animal, sostenibilidad, entre otras. Eso, gracias. Y para ir finalizando en lo que es control y optimización, acá quería ya hablar en lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, ¿ya? Y es una herramienta que viene a soportar, a apoyar todo lo demás que ya hemos venido conversando, ¿ya? Que son ciertas tecnologías emergentes, sensores y otros que en el fondo permiten ir llevando o generando inocuidad en los procesos productivos de alimentos. La inteligencia artificial viene a optimizar, ¿ya? Nos viene a permitir controlar y optimizar esos procesos. Como el primer punto, en el fondo nos permite en cada etapa de valor poder generar eficiencia, minimizar recursos, aumentar productividad. Ese es uno de los principales enfoques. El segundo es que el uso de algoritmos, modelos de inteligencia artificial ayuda a aquellos tomadores de decisiones, gerentes de planta, jefes, mandos medios, incluso operarios, digamos, a tomar mejores decisiones, ¿ah? Decisiones informadas. Tercero, que es clave, es la predicción y la prevención. Analizar tendencias con la inteligencia artificial, proyectar, ¿cierto?, qué va a pasar, producciones, eventos, nos permite tomar, aparte de tomar decisiones más informadas, poder bajar ese nivel de incertidumbre y planificar mejor, ¿sí? La IA en particular se está utilizando
en el control de calidad, ¿ya? Junto con la visión artificial que les mencionaba antes, por ejemplo, y el uso de sensores, puede detectar de manera precisa y de manera muy veloz desviaciones o defectos en productos. En la industria frutícola, por ejemplo, y en particular la de cereza, me tocó ver un equipo que combina la visión artificial con la inteligencia artificial para detectar rápidamente desviaciones de forma, calibre de la cereza, del color, calidad, lo cual es vital para las exportaciones a China. O sea, hoy día una desviación del calibre o del color es clave para llegar a mercados como el chino. El otro uso está más relacionado en lo que es la clasificación de los productos. Y eso, por ejemplo, en la industria de cultivo extensivo, o en el café mismo que tocábamos antes, se está utilizando bastante para clasificar tamaños, texturas, formas. Un ejemplo interesante, el de PepsiCo, con su planta, bueno, tiene varias plantas en el mundo, pero de producción de papas fritas, las Frito-Lays. Aquí la inteligencia artificial se está utilizando para analizar datos que se van tomando en sensores que están ubicados en las plantas de producción y cámara. Aquí de nuevo viene la combinación con visión artificial para detectar ciertos defectos de las papas fritas, las texturas, los largos. Hay un montón de detalles que son claves para la producción de este producto tan común, ¿ya? Que todos comemos. Y esa es una tecnología, pero hay otra que está acá, que de hecho es como un dibujo de la patente que está en proceso, que en el fondo usan láseres. No sé si se alcanza a ver aquí, pero ahí hay un láser que en el fondo va como disparando y vuelve una señal, y esa señal se reconoce, se analiza y también se puede determinar defectos, desviaciones de forma u otra. Muy interesante. En la optimización de procesos, en la misma planta de producción, en el almacenamiento y distribución, la inteligencia artificial también juega un rol súper importante que finalmente termina beneficiando y potenciando la inocuidad, ¿verdad? En producción me refiero a todas las etapas de procesamiento que podemos tener en distintos rubros, incluidas los equipos que hemos estado mirando ahora. En almacenamiento tiene que ver sobre todo con cámaras de frío, o digamos mantener las bodegas de una manera óptima con un cierto inventario para poder después distribuir. Y en distribución ya tiene que ver con la logística, ¿verdad? Desde el camión que sale a la planta hasta los puntos en barco o en avión, hasta los puntos de mercado final. En la producción quería contarles dos casos que me parecen relevantes. Hay un caso mantenimiento predictivo en Nestlé, o sea, lo están utilizando bastante, que es el uso de inteligencia artificial para examinar una especie de radiografía de los equipos que se utilizan en las plantas de producción y mantener datos al día que nos permitan hacer un mantenimiento predictivo y también preventivo, ¿no? Evitar que las máquinas fallen y obviamente de manera inesperada y terminen afectando la producción, y por supuesto evitar tener paradas indeseadas que finalmente afectan todo el proceso. Bueno, no podía dejar afuera el caso de Notco. Quizás acá no puedo hablar tanto de Notco en esta región, pero tuve la oportunidad de trabajar en Notco durante 2 años, y una de las cosas importantes que me tocó abordar fue el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de productos, ¿verdad? Como un formulador, como un asesor, digamos, que se llama Giuseppe, que es un software de inteligencia artificial propio que permite desarrollar distintos tipos de productos en distintas categorías. En el almacenamiento encontré este caso de un retail norteamericano que es Albertsons, creo que son canadienses, pero bueno, en Norteamérica, donde utilizan la inteligencia artificial para hacer predicciones de demandas de productos frescos, ¿verdad? Y de esa manera gestionan mejor los productos que tienen que pedir,
locales sobre todo, para poner, digamos, en sus tiendas, pero también para manejar el inventario y así evitar pérdidas de alimentos, evitar pudriciones, ¿cierto? Degradaciones, y obviamente eso tiene un impacto directo en lo financiero, en los costos. En la distribución encontré un caso en Europa de una empresa, no la mencionan, pero uno puede decir una gran empresa de helados y chocolates, uno puede tener algunos sospechosos, pero que trabaja con una startup que se llama Roamby, que en el fondo es un software que tiene usa algoritmos de inteligencia artificial para analizar datos en toda la cadena de distribución logística. Hace un análisis de las rutas críticas y permite minimizar los tiempos, optimizando, digamos, recursos y por lo tanto también evitando problemas en la cadena de frío, si estamos hablando de chocolate y helado, digamos. No recuerdo exactamente la cifra, porque habían sido uno de los mejores años como más productivos y de mayor margen que había tenido la empresa que trabajó con Roamby. Hay un caso bien interesante, el caso de estudio completo está de hecho en la página de la startup. Ahora, podría mostrarle muchos más casos, pero bueno, no podemos conversar después, pero lo que quería transmitirles es que la inteligencia artificial como herramienta viene a soportar y apoyar todos los procesos en distintos rubros en la industria alimentaria, así como en todas las demás industrias, ¿ya? Está presente en todo lo que podemos imaginar. Y para ir cerrando quería mostrarles los beneficios que tiene la IA en general. Bueno, mayor productividad, mejoras de calidad, mayor sostenibilidad e inocuidad, si lo quisiéramos aplicar al tema que estamos abordando hoy día. Y por supuesto para las empresas esto se traduce en mejora de eficiencia y ganancia, ¿ya? De nuevo, estamos hablando de una herramienta que permite optimizar procesos, producir más con menos. Sí hay que tener en mente ciertos desafíos o consideraciones que son importantes, ¿ya? No es la panacea la inteligencia artificial, no es llegar y tomar algo, implementarlo y vamos a tener beneficios al día siguiente, no es así. Es un proceso de implementación, depende mucho de los datos que tengan cada empresa, es clave. Pero hay otras cosas importantes como el costo de implementación, en algunos casos el inicial puede ser inabordable para algunas empresas, porque hay inversión en hardware, software, sensores, capacitación. Segundo, está todo el tema de la privacidad y la seguridad de los datos. ¿Ya? Hay que saber manejar eso, la confidencialidad. A lo mejor empresas no quieren compartir los datos, pero hay estrategias para poder utilizarlas sin tener que mostrar todo, digamos. Tercero, la aceptación y el factor humano-cultural es clave, ¿ya? Dentro de la empresa en general, yo me refiero a los usuarios, los trabajadores, digamos, o los que forman los colaboradores de la empresa, naturalmente van a rechazar este tipo de tecnologías. No todos, pero la gran mayoría. Entonces ahí hay un punto importante, la barrera cultural es algo que hay que manejar y que al menos desde mi profesión y mi rol como consultor es una de las cosas que más trabajo con las empresas. Y cuarto, hay todo un tema de regulación y cumplimiento. Hoy día, sobre todo en Europa, se están generando leyes bien restrictivas respecto al uso y acá también, hace muy poquito, que están de alguna manera generando restricciones para el uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, al menos hay que tenerla en consideración. Además de todas las regulaciones que la industria alimentaria ya tiene que cumplir en términos de inocuidad y seguridad alimentaria, ahora con el tema de las tecnologías también hay que agregar un paso más. Conclusiones, bueno, hay lo puse así, futuro prometedor para la inocuidad alimentaria. O sea, son tecnologías que ya vienen de hace tiempo, pero creo que sumado a lo que mostraba Aníbal, creo que tenemos muchas alternativas para poder potenciar lo que hacemos desde Chile hacia el mundo, digamos, ¿verdad? Y potenciar todas nuestras industrias claves, hortofrutícola, salmonera, entre otras. Segundo, esto finalmente se traduce en beneficios para el consumidor. Se traduce en productos más seguros, más saludables, se generan confianza, ¿cierto?, con las empresas.
Y tercero, y no menos relevante, entendiendo la urgencia climática que vivimos hoy día. O sea, eso es lo más importante. Todo esto que hemos visto hoy día finalmente contribuye a la sostenibilidad y a hacer que los sistemas alimentarios sean más sostenibles, más amigables con el entorno, ¿sí? Bueno, un montón de referencias. Y lo que quería mencionarles es que tuve la oportunidad de trabajar con una empresa argentina que es Club Actec, que es una especie de gremio, una institución privada, pero que en el fondo trabaja con la agroindustria agroalimentaria en Argentina, y desarrollamos una serie de capítulos que le llamamos como título La Revolución AI, donde abordé el uso de inteligencia artificial en toda la cadena de valor. Si se fijan, capítulo 1 desde el campo hasta la experiencia del consumidor. Al que le interese leer más, esto está en la web, pero si no, puede hacer sacar la foto del QR y tiene todos mis datos. Me dice, José, me gustaría leer les puedo mandar el documento para que lo analicen, ¿ya? Muchas gracias. Agradecemos entonces al doctor José Cuevas por su presentación. ¿Sí? Perfecto, vamos a hacer un espacio de preguntas precisamente a los expositores antes de continuar con esta otra parte del seminario. Así que dejamos abierto si alguien tiene consultas. Sí, no sé si quieren, claro, interactuar en algo, alguna duda con respecto a, bueno, tanto mi presentación como lo de José, algún comentario. Por allá. Hola. Hola, Aníbal. Hola. Acá de Runca. Sí. Pedro. Sí. Pedro Fierro. Quería hacer una consulta con respecto a lo que tú mencionabas. Sí. No sé si lo dijiste o no estuve tan atento, pero me gustaría saber las condiciones óptimas para la tecnología del plasma y a su vez las condiciones desfavorables. A ver, la verdad que, como les decía, nosotros tomamos un enfoque bien asociado a la implementación de esta tecnología desde el punto de vista del tratamiento en planta, de superficies de la planta, más allá del tratamiento del producto como tal. Hemos visto efectos beneficiosos asociados al tratamiento directo. Eso nos ha dado resultados asociados, por ejemplo, a la implementación, en el caso de quesos, por ejemplo, en estamos hablando de que la tecnología funcione instalada dentro del proceso de maduración. Ustedes están 15 días, no sé cuánto, más o menos 10, 15 días, pero efectivamente la idea sería implementarla, y lo que hace la tecnología finalmente es una dosificación de la aplicación. El equipo no es que esté constantemente funcionando, sino que se va regulando, y son esos los parámetros que estuvimos validando asociados al funcionamiento del equipo. Por lo tanto, claro, es como la idea también es instalarlo como tipo plug and play. Es como lo enchufo y queda funcionando, y él se va regulando asociado, ¿cierto?, a lo que va modificando. Pero claro, la idea, yo creo que ahí tiene relación con las desventajas que hablábamos y que siempre nos generaron un poco la etapa más consultiva, y donde estaba todo el riesgo asociado a esta tecnología, tenía mucha relación con cómo podía afectar al producto. Y en general los niveles, como les decía, estas dos tecnologías, ¿por qué se los digo? Porque finalmente ustedes habrán escuchado hablar del caso de la aplicación de ozono en la fruticultura en la zona central en Chile. Fue un temazo, porque finalmente dejó muchos problemas asociados a trabajadores, intoxicaciones a nivel laboral, demanda. Fue bien complicado. Y la verdad es que, claro, eso parte mucho de la base que había mucho desconocimiento asociado a las concentraciones seguras que podían utilizar. Y estos equipos tienen esa certeza más asociada a la seguridad, ¿cierto? De eventualmente no afectar la salud de los trabajadores. Por lo tanto, ahora el gran desafío es ese, cómo nos aseguramos de que no afecte la calidad de los productos, y en ese sentido tenemos certeza que se cumple. No sé si respondo ahí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? Sí. Hola, buenos días. Hola, hola. Consulta con respecto a los metros cuadrados que cubre estos equipos, ¿cómo funciona?
Excelente pregunta. Mira, Adriana, ahí tú me vayas ayudando en general, pero este es de 100 metros cúbicos, claro, y en general nosotros trabajamos con equipos pequeños, ahí tuvimos el tema asociado, pero ellos pueden llegar a tener equipos que cubren mayores cantidades, y ahí Matías, tú tenés probablemente también los datos. De 1500 a 6000. De 1500 a 6000 metros cúbicos, y en ese sentido, claro, estoy pensando por ejemplo en salas de proceso abiertas, con las salas de maduración anduvimos bien porque la aplicación en el área y en el estudio, como son pasillos y las alturas de los techos no eran tan grandes, tuvimos bastante buenos resultados asociados a eso. Con la salmonera fue un poco más complicado porque los salmoneros tienen salas muy grandes. El Salmones Aysén, sobre todo donde identificamos en las salas en el proceso. Además también responde mucho a estos requerimientos de enfriamiento que tienen ustedes asociados a las plantas, los desafíos que tienen asociados con condensación, ¿cierto? Hay temas asociados al funcionamiento de estos equipos en base a humedad, y eso es un tema a destacar. Nosotros, esto no todo fue tan fácil, yo les mostré la presentación y sonó como que ¡ay! Le salió todo perfecto. Al principio, y esto lo podemos conversar con Andes HCG, pero nos echamos hartos de estos equipos. Se echaron a perder. ¿Y saben por qué? Porque no venían con el estándar de, se me olvidó el nombre, la categorización, pero ustedes lo manejan mejor probablemente. ¿Cuánto? IP65. O sea, básicamente que ustedes puedan hasta manguerear esta cuestión, ¿cierto? Que sean waterproof, que sean a prueba de agua, y nos encontramos con ese desafío, y ustedes saben que sobre todo, bueno, nosotros igual evaluamos por ejemplo las etapas de salmuera, las salas de recepción en la zona de tinas, por ejemplo en las queseras también había harta humedad, pero en la salmonera es mucha humedad, harta agua, y estos equipos empezaron a cuetear, y ahí nos encontramos con este desafío de que había que de alguna manera, cierto, cambiar y adaptar la tecnología. Y logramos que desde Italia nos adaptaran los equipos, ¿cierto?, mediante un proceso de aislación de los circuitos para eventualmente adaptarlos. Y es parte de los aprendizajes asociados a esto, porque finalmente ese es el tipo de estándar que necesitan ustedes. Si eso es lo otro que nos hablábamos harto con sobre todo los salmoneros. Ustedes, más allá de comprar el equipo, quieren el servicio, quieren la solución, y no quieren más problemas. Entonces imagínate comprar un equipo que finalmente después te va a quitar harto porcentaje de tu tiempo en lo que es la mantención, que hay que cuidarlo, oye, si van a limpiar hay que taparlo, sobre todo cuando, no sé, pues limpiamos con espuma, etcétera. ¿Ya? Pero eso está súper buena tu pregunta. Y me fui por otro lado, pero bueno. No sé si hay más dudas, consultas, comentarios, sí. Hola. Con respecto a lo mismo que preguntaba aquí Karina, ¿en cuánto tiempo se aplica durante el proceso, mientras la planta está detenida? ¿Cómo funciona en una planta de salmón? Tiene ciclos de generación, ¿cierto? Que pueden rondar, ahí más o menos los tiempos eran... Claro, 24 horas para salmón en la aplicación, pero el equipo tiene ciclos de producción del orden de los 24, claro, dentro de las 24 horas genera ciclos por hora, por ejemplo. Una hora funciona, una hora apaga, y va mutando para mantener de alguna manera la atmósfera modificada dentro del cubicaje específico. Y la idea es básicamente que el equipo esté funcionando 24/7. Esa es la gracia. Y como es compatible, de hecho yo lo quería prender pero el cable no me alcanzó, pero si quieren más rato en la ronda de negocio, para que se queden un ratito, lo prendemos, van a sentir un olor, pero no es tanto, o sea, no es, van a sentir un olorcillo, pero no afecta a las personas, como les digo. Finalmente, esa es la ventaja. Estos equipos, de hecho, por ejemplo, Andes HCG los utilizó mucho para venderlo en la época del COVID también, para instalarlos en las salas de espera, en los consultorios, etc. Y como les digo, esa es la ventaja, que es una sanitización activa, que esté funcionando mientras estén operando. Consulta, ¿y cuánto tiempo queda como inocua la sal en este caso, después de equipar el equipo? Bueno, esa es una buena pregunta, porque finalmente también esto va a tener relación con... nosotros lo que hacíamos, claro, eran ciclos de esterilización inicial, y después hacíamos recuento inicio y después al final. En general, dentro de lo que fue... ustedes vienen de... Salmones Austral. Claro, efectivamente había temas de ciclos de 24 horas. Entonces, después de 24 horas ya se veía un efecto. Uno podría dejarlo, no sé,
Esto fue una de las cosas que también están dentro de los POE. Por ejemplo, el POE lo que indica básicamente ustedes no modifican nada de lo que ustedes tienen asociado a sus POEs, sanitizan sala. De hecho, mucho fue el desafío asociado a los quiebres sanitarios, que después Salmones igual como que adaptó harto sus quiebres sanitarios. Esto es antes del inicio del proceso, antes del inicio del turno, sanitizan, ¿cierto? Y una vez terminada la etapa de sanitización de planta, inicia el equipo. Y ahí ya podría tener 24 horas de funcionamiento para eventualmente ya estar generando el efecto y después ir complementándolo con los quiebres sanitarios, en donde lo que esperaríamos, y ojo que aquí ya me empiezo a adelantar a lo que nosotros queremos seguir estudiando, nosotros queremos empezar a estudiar cuál es el potencial asociado a la reducción del uso de sanitizantes utilizando esta tecnología, para que ustedes puedan cuantificar cuánto potencialmente podrían ahorrarse. Ponte tú, podrías disminuir los quiebres sanitarios, que eran todo un tema, quizás los podéis disminuir, quizás los podéis eliminar potencialmente, si es que está funcionando activamente. No sé si respondo, gracias. Bien, yo creo que estamos bien y pasamos a la siguiente etapa y ahí les vamos a hacer el recordatorio, pero quédense para que conversemos más rato en la ronda de negocio. También. Sí, muy bien. Por supuesto, hay más espacio para poder seguir conversando sobre este tema. Pero nosotros queremos también hacer una pausa especial de reconocimiento a quienes han sido parte importante de este proyecto. La participación de las empresas en el desarrollo de esta iniciativa ha sido fundamental para lograr los objetivos planteados en el proyecto. Por ello queremos reconocer este aporte y su permanente colaboración, para lo cual invitaremos a sus representantes a pasar a este escenario para recibir un galvano. Luis, de Río Cruces se tuvieron que retirar. Ah, perfecto. Ya, muy bien. Pero igual lo vamos a mencionar de todas maneras. Tenemos a Lácteos y Alimentos Río Cruces Limitada, a quien por supuesto le haremos entregar posteriormente su reconocimiento. Vamos a invitar entonces al señor Andrés Aburto de Salmones Aysén, Sociedad Anónima. Y a la entrega de este reconocimiento, el doctor Aníbal Concha. Muy bien. Y vamos a invitar también a Matías Ramírez, de Sociedad Distribuidora Andes HSG Limitada, y invitamos al profesor Bernardo Carrillo para que pueda hacer entrega de este reconocimiento. Un aplauso entonces nuevamente a todas las empresas que han colaborado en este proyecto y por supuesto a seguir invitándolos a participar en las próximas etapas que vienen. Antes de finalizar este seminario, o esta parte del seminario, les recordamos que luego del café se ha dispuesto en el exterior de este salón, se realizará una ronda de negocios con empresas interesadas en conocer más sobre esta tecnología. Este encuentro tendrá lugar en la Sala de los Espejos, ubicado en el subsuelo de este mismo edificio. Les invitamos entonces a un café para reencontrarnos en 11 y cuarto. Sí, 11 y cuarto. 11 y cuarto, sí. Perfecto. Ahí veo que hay varios de varias empresas para que no se nos vaya. En la ronda de negocios. Y si no se nos acercan antes, nos dicen. Y lo vamos a hacer cortito, pero para que participen de nuestra actividad de la ronda de negocios también. 11 y cuarto, entonces estamos partiendo con la ronda de negocios y les agradecemos por supuesto a ustedes por su asistencia y participación en el seminario de cierre del proyecto FONDEF IDEA Plasma Frío Atmosférico, una solución para la sanitización de ambientes en planta de procesamiento de queso y salmón. Tengan todos ustedes muy buenos días.